Buenos días, licenciada Zenia Ochoa y compañeros de la clase de Psicología Social. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar acerca de lo que es la realidad, la realidad psicosocial de las clases sociales. Iniciaremos por hablar de las clases sociales como una variable situacional. En este vamos a dar un enfoque tanto de las clases sociales como una variable situacional, un enfoque conductista, también un enfoque por medio de la psicología ambiental y usando también lo que son los indicadores sociales. Nos dice de que una manera de concebir el influjo de las clases sociales en el psiquismo o en la mente de las personas consiste en situar este influjo en las circunstancias en que se encuentra la persona o grupo. Este enfoque tiene una larga tradición sociológica y también nos ayuda a interiorizar más sobre el enfoque del conductismo, que nos habla acerca de lo que es el comportamiento de los individuos sobre lo que es la clase social. También sobre lo que es la psicología ecológica, que también nos da una perspectiva sobre eso. A diferencia del enfoque que examina la clase social como una variable individual, utilizando esta metodología es un poquito más objetiva y se basa en recoger datos verificables de la situación en la que se encuentra la persona. Estos datos pueden ser como por ejemplo las características de cada situación, si se cuenta con dinero o con objetos, en qué ambiente se encuentra, o por ejemplo las acciones materiales y socialmente posibilitadas de cada situación. El conductismo nos ofrece un enfoque situacional sobre el influjo de las clases sociales, con lo que es el ensayo de Skinner en el año de 1976, que nos habla sobre una sociedad que sería realmente feliz al controlar las contingencias naturales o ambientales que determinan el comportamiento de los individuos. En esta nos trata de explicar de cómo la sociedad sería feliz controlando las contingencias que inciden en el comportamiento de los individuos, como por ejemplo desastres naturales. Cabe pensar entonces que las clases sociales podrían estar también influyendo en el ser y el quehacer de las personas mediante determinación de contingencias que controlan los comportamientos sociales definitivos. Estas contingencias serían, a diferencia de las contingencias ambientales, estas serían contingencias sociales, en cómo la sociedad hace que estas contingencias influyan en el comportamiento, hacen que las personas o los individuos actúen de diferente forma o de determinada forma. Otra posible forma de examinar el influjo de la clase social en una variable situacional lo ofrece la psicología ecológica. Yurin von Freinet, este fue un psicólogo ruso, ha puesto en manifiesto la importancia de lo que es un enfoque ecológico en el desarrollo humano. En este sentido, en los diversos contextos en que se encuentra la persona, le permite potenciar y le exigen a la persona. Él hizo una teoría donde dividía en 5 sistemas, en 5 sistemas en el que se desarrolla un niño. Habla de lo que es cómo se relaciona con las personas, cómo se relaciona desde su familia, con las personas, los maestros, las demás personas en el entorno social, los cambios fisiológicos que tiene esa persona. Todo esto lo habla en esta teoría. También hablamos de lo que es para representar la situación social de la persona, se utilizan los indicadores sociales. Estos indicadores sociales suelen ser lo que es, por ejemplo, los ingresos per cápita de una persona, si cuenta con servicios de salud, de educación, si cuenta con agua, electricidad. em, y esto muestran una clara estratificación de la población en todos los estudios conocidos. Quiere decir de que estos indicadores son importantes en la mayoría de los estudios que se hacen en torno a lo social, cómo se manejan las personas, en qué condiciones se encuentran. Sin embargo, un número de países han socializado en mayor o menor grado los servicios de la educación y la salud, con un rango discriminador, dice de que mucho menor en los países socialistas. ¿Qué quiere decir esto? Que los países capitalistas le dan menos importancia a estos dos servicios, lo que es la educación y la salud, a diferencia de otros países que se mantienen con un entorno socialista. La evidente disparidad de la distribución de los bienes de la sociedad afecta las oportunidades de desarrollo y acción que se abren a los miembros de los diversos grupos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, nos habla de que
dependiendo a la circunstancia o los bienes que tenga cierto individuo, va a tener ciertas oportunidades a diferencia de otros que no cuentan con las mismas disposiciones en cuanto a económico. La mayoría de esto habla de lo económico, básicamente, o de las oportunidades de educación. No se va a comparar las oportunidades de educación o salud que tenga una persona que vive en el interior del país con una persona que vive en la ciudad. Cuentan con menos posibilidad de educación, ya sea porque le queda muy lejos la escuela o el centro de salud también, en el caso de la salud. En este sentido, no cabe duda que si la clase social queda bien reflejada en la distribución de bienes sociales, ha de afectar a sus miembros en lo que son y lo que hacen. Es lo que yo les decía, de que la clase social influye bastante, de que si una persona se crió en un entorno marginal, es poco probable, no es imposible, pero es poco probable que salga de ese entorno debido a las oportunidades que se le dan. A diferencia de otra persona que creció con mayores oportunidades. En general, los estudios empíricos ponen en manifiesto que las personas establecen relaciones familiares y de amistad en los círculos definitivamente estrechos de quienes pertenecen a su mismo estatus. Las personas se relacionan con otras personas que creen o que consideran de que están en su mismo nivel, ya sea económico, de educación. Rara vez se va a encontrar amistades o parejas sentimentales incluso de que tengan bastante diferencia en lo económico o en el rango de educación. Inkele subrayó, en esta parte, Inkele hizo un estudio en 6 sociedades diferentes, en las cuales se miraba de que las personas se miraban atraídas por lo que es mayores niveles educativos, trabajar en fábricas, pero todo esto lo decía de que no era por un cambio en la mente de las personas, sino que más que todo era porque la misma sociedad obligaba a que las personas creyeran que iban a estar mejor o que iban a encontrar un bienestar llegando a esto. El influjo de las estructuras sociales, así conceptualizado primordialmente por Kelly como un influjo situacional. Sin embargo, es importante indicar, aquí nos habla de que Inkele no, nos ofreció un influjo de las clases sociales bastante interesante, pero que también tuvo varias delimitantes y es insatisfactorio porque dice que no asume las clases sociales, más aún su distinción entre aspectos, no toma, por ejemplo, los aspectos culturales estructurales de cada sociedad, no lo muestra claramente en su estudio. Por otro lado, el enfoque situacional ecológico tiende a quedarse en mera formalidad de la interacción social, en el peligro de dejar de lado la producción de las acciones sociales. Habría que distinguir las relaciones funcionales y las relaciones estructurales de modo similar o como se ha distinguido entre grupos funcionales o grupos estructurales. Las diferencias esenciales no dependen tanto de quienes se relacionan unos a otros en el sentido de que el producto de la interacción. Aquí nos habla de un ejemplo. Una señora puede relacionarse intensamente con su sirvienta, pero esta interacción no niega, sino afirma o confirma las diferencias estructurales eficientes. En esto nos habla más que todo de la interacción que se realiza. Puede tener una gran amistad, pero eso no quiere decir de que en la amistad también a veces se ve reflejado la diferencia entre lo que es una relación funcional a una relación estructural. Cuando hablamos de los indicadores sociales, nos dice que los indicadores buscan los bordes o límites de las clases o las fronteras que separan las relaciones entre miembros. ¿Qué quiere decirte que en esto? Que quiere ver cómo se dividen, cómo están divididas las clase media, clase baja, niveles de pobreza que existen y cómo se relacionan entre ellas mismas, entre los miembros de las distintas clases. Aquí, más que todo, en definitiva, en este capítulo o en esta perspectiva nos quiere decir de que los individuos o los miembros de una sociedad tienden a agruparse en subcategorías culturales, económicas y de pensamientos similares, pero estas similitudes no se van desarrollando a medida en qué ambiente crece la persona o individuos y qué oportunidades han tenido. A continuación, mi compañera les va a hablar acerca de lo que es las clases sociales como una variable estructural. Muy buenos días, mi nombre es Astrid Lazo y yo les voy a seguir hablando sobre la clase social como una variable estructural. Una forma de concebir el influjo de la ciencia social en el psiquismo de la persona y conceptualizándola como una variable estructural
En la clase social es un aspecto o elemento que influye en la totalidad de la realidad humana y por consiguiente que determina el sentido de todo quehacer humano. La clase social afectará al individuo en su personalidad, en su medio y en su circunstancia en la estructura de sus relaciones sociales. Cada clase social es vista como un mundo de fuerzas y de significaciones peculiares, lo que no quita que puedan existir elementos comunes en diversos mundos. Uno de los métodos para estudiar el influjo de la clase social sobre el psiquismo como una variable estructural debe ser el histórico, que requiere el conocimiento tanto de los elementos objetivos, de la situación de los elementos objetivos, de la percepción y de la vivencia de la persona a fin de lograr el sentido de una totalidad. Para captar el sentido de los procesos psicosociales es captar su totalidad. Por ello, si el influjo de la clase social es enfocado estructuralmente, hay que seguir la evolución concreta de las acciones sociales en su vertiente objetiva y subjetiva. Se trata de examinar cómo la clase social va condicionando históricamente el quehacer de las personas, tanto configurando su personalidad como determinadamente el marco y las posibilidades objetivas por sus acciones. Los dejo con mi compañera Daniela para que les siga explicando. Buenos días, mi nombre es Daniela Blanco y yo le voy a compartir un planteamiento deficiente que encontramos en una sección del capítulo número 3 del libro de Acción e Ideología de Ignacio Martín Baró. En este capítulo nos encontramos con que Martín Baró hace una crítica a algo que conocemos como la cultura y la personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que él dice de que ciertos estudiosos decían de que la cultura definía nuestra personalidad. Y esto porque somos seres sociales, compartimos en grupos familiares, en grupos de nuestros amigos, en la escuela, en el trabajo, y tiene algo de sentido. Pero hay algo que falla en eso. Entonces, en este capítulo, en esta sección, vamos a encontrar qué es lo que decía Martín Barón acerca de eso. Empecemos leyendo lo que dice acá. Una manera de examinar el influjo de las estructuras sociales en el psiquismo de las personas es el enfoque de la cultura y la personalidad. Esto es que la sociedad constituye un molde común donde se forjan sus miembros y los miembros de cada sociedad llevan su sello característico, tienen un carácter nacional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, cuando un hondureño, o mejor dicho catracho, para que lo entendamos en este contexto, tiene ciertos rasgos que lo identifican como catracho. Por ejemplo, hemos visto en internet, en diferentes memes, cuando dicen de que los hondureños nos caracterizamos por señalar con la boca, y que dónde está tal cosa, y señalamos con la boca en lugar de decir dónde, o señalar con la mano. Y esto, según esos memes, dicen de que cualquier hondureño que mire a otro hondureño haciendo ese comportamiento, se entiende de que es también hondureño. Entonces, se sabe de que es como un rasgo cultural, por decirlo así. Y así también se puede expandir a una región. Por ejemplo, podemos decir la región de los latinoamericanos, la región de los norteamericanos, que cada región por su cuenta tiene sus propias culturas, sus propias formas de ser, como dice ahí, un sello característico, que los hace tener un carácter nacional, que los hace identificar como los latinos somos más cariñosos o somos más emocionales, en cambio los norteamericanos son más fríos, no digamos los europeos, y así va, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que ver con el carácter nacional que menciona acá Martín Baró. Tenemos acá la perspectiva de Abraham Gardiner. Un pensamiento de él es que la personalidad del individuo, se va formando en los primeros años de la infancia, en su interacción en la estructura familiar. Para él, el yo individual es el resultado de la confluencia entre individuo y cultura. Decía que la cultura ejerce un control sobre las exigencias del individuo, obligándole a desarrollar las formas adecuadas de comportamientos que le permiten adaptarse a la sociedad que vive. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que cada sociedad o cada grupo, incluso algo familiar, como un grupo pequeño, tiene ciertas normas. Estas normas van definiendo lo que es aceptable o no en una cultura, en una familia. Entonces, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, ciertas familias respetan comer en las mesas, juntos, todos juntos sentados en la mesa, respetar ese tiempo, no usar el celular, y otras familias no. Entonces, esas diferencias van formando la personalidad del individuo, lo que el individuo va a hacer, lo que el individuo quiere o respeta o valora para sí mismo y para los demás, obviamente, al convivir con otras personas. La personalidad base, Gardiner la define como el conjunto de comportamientos medios en una sociedad, modo de comportarse adaptado a la peculiar cultura de cada organización, que así como acabo de explicar, es cómo la cultura influye en nuestra personalidad. Cómo es que nosotros tenemos una personalidad que puede ser muy similar. Por ejemplo, vivimos en una sociedad donde todos somos de cierta religión. Entonces esa religión determina ciertos comportamientos. Por ejemplo, digamos, orar antes de comer. Entonces, nuestros vecinos son evangélicos o cierta religión así que determina eso. Digamos que fuera el evangelio. Son evangélicos,
nuestros próximos vecinos son evangélicos, nuestros familiares, todos compartimos la misma religión. Y toda esa religión tiene esa práctica de orar antes de comer. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo, porque eso es lo que nos va a, o sea, hacernos adaptar a la sociedad donde vivimos, nuestro entorno social. Eh, y eso va como forjando el carácter que uno tiene, la personalidad, mejor dicho. Y a eso le llama él personalidad de base. La personalidad de base es algo que tendrían en común todos los hondureños por el hecho de ser hondureños. Es algo que se determina mediante elementos de la cultura y sociedad. Em, Construye la matriz dentro de la cual se desarrollan los rasgos del carácter y los individuos bordan sus variantes singulares. Decía que el individuo llega a desear y proponerse como tarea aquel comportamiento medio que es la norma social y requisito para la supervivencia en la sociedad. Esto es una realidad psicológica y una realidad moral. Como les vengo explicando, esto quiere decir que el individuo se siente en la obligación de adaptarse a eso, a esas normas que están dictando por su familia, por la sociedad en que vive, por su cultura, en palabras como generales. Entonces el individuo se ve obligado a eso y él quiere, o sea, adaptarse a ese comportamiento, a esa cultura, para poder sobrevivir en esa cultura. Y eso es algo que podemos ver, por ejemplo, en lo que pasa, por ejemplo, cuando, digamos, un ejemplo, una persona que, latina, por ejemplo, que tiene culturas o tradiciones o formas de ser, por decirlo así, de no ser puntuales, por ejemplo, o de no cumplir con las cosas que dicen, o decir ya voy saliendo y apenas se están bañando, ustedes saben, ¿verdad a qué me refiero? Entonces, ¿qué pasa, digamos, si esa persona se fuera a vivir a Japón, donde la cultura es completamente diferente? Él, ese individuo, al estar rodeado de tantas personas que comparten una cultura diferente a la de él, se vería obligado a adaptarse a eso. Se vería obligado a cumplir con los horarios, a cambiar todas esas actitudes que lo caracterizarían inicialmente como un latino o como... sí, porque realmente los latinos somos los que tenemos como esa mala eh, práctica, por decirlo así. Pero realmente es algo que nos identifica. Entonces, al encontrarse con otra cultura, ese individuo se ve como presionado por esa cultura para adaptarse a él, para poder sobrevivir en esa sociedad en que está viviendo. Entonces, es algo que es como que va formando nuestra personalidad, ¿me entienden? Entonces es como, va dependiendo bastante de la cultura, va dependiendo bastante de la sociedad en que vivimos. Continuando, Martín Baró critica estos planteamientos. Dice que estos planteamientos son equívocos en torno al planteamiento culturalista sobre el influjo de lo social en lo psíquico, porque esto culmina en una especie de biologismo. Se pregunta entonces, ¿cuál sería el índice que señalaría cuando una sociedad es demasiado exigente y cuando no? ¿Qué es lo que indicaría ese demasiado de violencia? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, Martín Baró aquí nos está diciendo de que está bien, que esos pensamientos que vemos anteriormente está de acuerdo, está bien, pero que eso no nos hace ser una personalidad, una persona social, sino que más bien está determinando lo que la cultura nos dice. Entonces, ya se podría decir de que un niño, sin haber antes nacido, ya se sabe qué comportamiento va a tener. Y eso es lo que se refiere al con biologismo. Porque lo que está diciendo es que ese individuo ya va a tener ciertas características sin haber incluso antes crecido, decidir qué quiere hacer, qué no quiere hacer. Claro, siempre uno puede tener cierto como modificación, pero la esencia de las cosas, de una personalidad, es la misma. O sea, todos los hondureños compartimos ciertas cosas que son como bien como características de cada hondureño, por decirlo así. Y por ejemplo, él se hace esas preguntas. Él dice que cuando una sociedad es demasiado exigente y cuando no. Esto quiere decir, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una cultura o una tradición, por decirlo así, en una sociedad que no está bien? Por ejemplo, ¿qué pasa con los terroristas? Que para ellos es parte de su cultura lo que ellos hacen. Es parte del ambiente en que viven, la sociedad en que viven. Y explicando lo que decía Gardiner anteriormente, podríamos decir que él entonces, que esos individuos por querer sobrevivir en la sociedad en que viven, hacen esas acciones y lo ven como una norma y lo ven como algo aceptable porque ellos viven en ese entorno. Entonces, pero ¿qué pasa con esa sociedad? Está siendo demasiado exigente, está siendo demasiado violenta, está siendo demasiado un punto donde ya está traspasando los derechos de los demás por cumplir con su sociedad, por cumplir con lo que pertenecen. Entonces, es por eso que él critica estas cosas, pues, porque vemos ese punto como alterno a esa situación. Respondiendo de que no es lo social, aun cuando debería ser el factor determinante, sino que es lo biológico. Él dice de que realmente lo que va formando el carácter del individuo es lo biológico, pues, lo que les acabo de explicar. Es lo que nos hace crecer en un punto, o sea, decir que somos latinos, decir que somos europeos, árabes, etcétera, cuando debería ser lo social, o sea, el entorno en que estamos debería ir determinando lo que nosotros vamos a hacer, o sea, nuestra personalidad, nuestro como carácter social, por decirlo así. Es lo biológico que servirá como norma final de aquello
que la personalidad humana puede ser o no, como les venía explicando. Continuando, tenemos que Martín Baró habla acerca de cómo los países latinoamericanos demuestran lo erróneo de este planteamiento. Dice que en estos países viven en opresión y que esto prolonga un orden social en el que el comportamiento medio, exigido a la mayoría para su adaptación, no logra dar respuesta a sus necesidades fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que las personas, recordemos de que Martín Baró hace un estudio en El Salvador y ha orientado su estudio, su libro, a la perspectiva desde Latinoamérica, porque ya teníamos varios estudios de otros países, de países como Europa, de Estados Unidos, donde no calzaban bien pues, con la realidad nuestra, los latinos y los centroamericanos. Entonces, él desde su estudio dice que los países viven en opresión y que esto prolonga un orden social en el que el comportamiento medio exigido de la mayoría para su adaptación no logra dar respuesta a sus necesidades más fundamentales. Esto quiere decir toda la desigualdad que podemos encontrar en nuestros países, la corrupción, son situaciones que no son estables, son situaciones que no son algo medio, algo bueno, que nos ayuda a decir, esto, o sea, tomar este comportamiento me va a ayudar a tener como saciar o cumplir esta necesidad básica que tengo, porque no hay un orden, no hay un estándar, o sea, es algo que está cambiante, es algo que no nos permite tener así como una pauta para poder decir, de esto lo vamos a pasar de generación a generación. Perdón. Las personas a veces se resignan a esta situación y a veces se rebelan, que es lo que podemos ver que pasa en nuestro país, pues o sea, no tenemos que irnos a un ejemplo tan lejano, perdón. Podemos ver de que, por ejemplo, en Honduras hay siempre un grupo de oposición que no está de acuerdo con las cosas que están pasando y tiene sentido, pues o sea, no es algo que esté mal, porque están en contra de eso, o sea, están en contra de las situaciones que no están siendo justas. Y también podemos ver personas que simplemente no hacen nada, pues simplemente dicen, no, ¿y qué vamos a hacer? Y se resignan a eso, pues. Y todo eso tiene que ir viendo con el carácter social que vamos a ir desarrollando, pues. Pero el poder social se encarga de mantener la rebeldía a raya y prolongar históricamente situaciones de grave opresión. Esto lo podemos ver como algo que es sencillo, pues porque es algo que si obviamente no nos están permitiendo expresarnos, si no nos están permitiendo manifestar lo que nos molesta, y estamos siendo como castigados por hacerlo, eso va a llegar a que sigamos en opresión, pues a que sigamos en un ambiente como hostil, por decirlo así, donde no estamos siendo como libres, donde no tenemos la libertad para desarrollarnos como queramos. El problema radica en que se acepta lo social, el problema radica en que se acepta que lo social configura la base que va a influir al todo de la personalidad humana y su quehacer concreto. Este enfoque diluye el influjo de lo social, precisamente por partir de una concepción idealista de la realidad social, e ignorar que los determinismos sociales más profundos en la configuración de las personas ni son los mismos ni operan de la misma manera para diversos miembros de una sociedad. Y esa es la conclusión que nos da Martín Baró. Él dice de que todo eso que hemos visto nos causa ese problema, pues. Nos hace pensar de que todos tenemos la misma forma de ser, el mismo comportamiento, por pertenecer a una cultura, por pertenecer a un país, por pertenecer a una sociedad, a una familia, por decir. Cuando no es así, pues somos personas diferentes, somos personas que piensan diferentes, que tenemos reacciones diferentes, o sea, como lo sabemos, la psicología social estudia al individuo en sociedad, o sea, cómo el individuo está afectado por la sociedad y cómo esta sociedad afecta al individuo. No tiene que ser que solo la sociedad está afectando al individuo y que lo que el individuo pueda pensar y ser no vale, porque realmente eso es lo que nos critica Martín Baró, pues, o sea, el individuo es alguien que piensa en algo que le gusta, que no le gusta, que actúa de manera individual, o sea, que tiene un comportamiento que va dictado por lo que él cree, por lo que él defiende, sus ideales, todo eso, pues. Y no tenemos que caer que somos parte de una sociedad y que tenemos que tener determinado comportamiento, que eso es lo que nos está diciendo Martín Baró, pues, en esta última oración. Las personas ni somos ni operamos de la misma manera para los diversos miembros de una sociedad. Una nueva familia, no podemos encontrar personas que todas tengan el mismo carácter. Cada individuo de la familia es diferente, el papá, la mamá, el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, todos tienen caracteres diferentes, o sea, y no se les puede tratar de la misma manera. Y esa sociedad, por decirlo así, esa familia, ese pequeño grupo social, funciona a su manera, pues, y no tienen que ser todos iguales, sino que con sus propias diferencias, siendo de formas diferentes, cada quien funciona. Entonces, en conclusión, Martín Baró nos dice de que todo lo anterior, primero el enfoque empieza diciéndonos de que los seres humanos, los individuos, estamos regidos por la cultura, que eso va determinando nuestra personalidad de base, como lo dice ahí. Eso quiere decir de que cada persona tiene una forma de ser de acuerdo a su cultura. Pero Martín Baró dice de que esa forma de pensar diluye el influjo de lo social, porque no tiene una concepción idealista de la realidad social. Porque parte de eso. Y no evalúa los individualismos de cada persona, lo que cada persona es, lo que cada persona representa.
Bueno, una variante, mejor dicho, del enfoque de la cultura y la personalidad es presentada por Wilhelm Reich, em, donde hace una perspectiva diferente a lo que vimos anteriormente, a lo que les expliqué anteriormente. Eric Fromm le dio seguimiento a eso y es lo que vamos a ver ahorita. Él dice de que el psiquismo de las personas no sería condicionado por lo social en una forma global, sino a través de las formas históricas concretas en que cada sociedad adquiere los diversos grupos. Esto yo lo entiendo como algo que podríamos poner un ejemplo como el golpe de Estado, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando un país pasa por un golpe de Estado? Como es normal, ciertas personas o ciertos grupos van a resistirse a eso y otras personas van a estar de acuerdo, otros grupos van a estar de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el grupo de oposición tiene la razón, tiene el sentido, o sea, es lo que es válido, por decirlo así? Em, ¿Qué pasa, por ejemplo, de qué manera esas personas, ese grupo de oposición, maneja esa situación? Ese grupo lo logra solventar de una manera positiva para ellos mismos o de forma negativa. O va, por ejemplo, causando más conflictos o lo va resolviendo. Es como la historia en cómo se va desarrollando cierto problema social, es lo que va haciendo el psiquismo de las personas. O sea, no tanto como decía anteriormente Kinderman, que es algo relacionado con la cultura. Él dice que más bien, históricamente, es lo que va definiendo ese carácter individual. Es lo que va definiendo, así la manera en cómo se manejan las cosas en un punto de la historia, en cada grupo, pues en cada sociedad, de esa misma sociedad, valga la redundancia. Dice que el carácter es la estructura individual en la que se hacen concretas las exigencias sociales y es la forma en cómo la persona se relaciona con, con el mundo exterior. Esto quiere decir de que lo que está pasando en nuestro entorno externo, valga la redundancia, va determinando nuestro carácter individual. Porque lo que nos va, como está relacionado este tema con el tema de la cultura y la personalidad, tiene sentido decir entonces que lo que va pasando en nuestro entorno, las necesidades que van surgiendo, o sea, las cosas que nos van pidiendo nuestros padres, de forma indirecta, ¿verdad? Lo que nos van pidiendo nuestros padres, nuestros maestros, nuestros compañeros, amigos, de forma indirecta, esas exigencias se vuelven en el carácter de nuestra estructura individual. Es lo que nos va haciendo a nosotros lo que somos. Y eso va determinando después cómo nos relacionamos con el mundo exterior. Y a continuación los dejo con mi compañera Astrid. Ella les va a explicar más acerca de esto, de este tema de la perspectiva dialéctica, perdón, y muchas gracias por su atención. Seguimos con la perspectiva dialéctica. Una de las características esenciales del método dialéctico es que considera los fenómenos históricos, sociales, en continuo movimiento. Es un conjunto de leyes generales que explican el movimiento o los cambios que tienen lugar en la realidad o en la totalidad. Es decir, que es la explicación de los cambios constantes que ocurren. Su esencia está determinada por las fuentes teóricas y científicas y por las categorías fundamentales del movimiento, del espacio y del tiempo. La forma más satisfactoria de examinar el influjo de las clases sociales en el psiquismo humano como variable estructural consiste en aplicar el enfoque dialéctico. Marx nos dijo, la esencia humana no es una abstracción inherente en el individuo aislado, en su realidad es el conjunto de las relaciones sociales. La esencia no se encuentra, por consiguiente, en la individualidad heredada genéticamente, sino que se encuentra en las relaciones que configuran al individuo como persona humana. Este modo, aunque la realidad psicológica solo adquiere con creación en los individuos, su origen está en la estructura social, al definir sus relaciones sociales que producen en cada caso. La clase social define las posibilidades concretas de humanización y las formas concretas que pueden adquirir las personas en un determinado contexto social. Relaciones sociales no denotan simplemente la existencia de clases, sino que expresan la forma concreta de que dialécticamente las clases presentan en cada sociedad, por ejemplo, de diversos modos y las formas de producción que se ofrece cada formación social concreta, para entender su impacto estructurador en el psiquismo humano. Lean una metodología de carácter subjetivo, tratan de superar su principal limitación tomando como un doble aspecto de apropiación del valor añadido y del dominio sobre los procesos y personas. Según Green, en una determinada estructura de clases se dan ubicaciones en las clases fundamentales, por ejemplo, la burguesía y el proletariado. Pero en la medida en que consisten otros modos de producción, se darán también ubicaciones contradictorias que participan de características de clases diferentes. En este caso, por ejemplo, los ejecutivos, que por un lado son explotados y dominados por el capital, pero a su vez va y domina y pueden explotar a los trabajadores. Green y sus colaboradores en 1982 utilizaron un cuestionario mediante el cual trataron de obtener indicadores sobre las relaciones de producción, si la persona era empleada por otros o era propio patrón de ella misma.
tenía empleados a otros. Si participaba en una toma de decisiones en su trabajo y se tenía poder para tomar iniciativas de ese tipo. Eso no quiere decir que no haya relación alguna entre ocupación y clase social. En lo que respecta al origen de cada persona, la determinación clásica tiene primordialmente a través de procesos de socialización. Ahora bien, este proceso psicosocial debe entenderse como algo mucho más profundo y configurador que la interiorización de normas y de valores. El proceso de socialización en cuanto influjo moldeador de las estructuras sociales de clase en la personalidad humana abarca tres aspectos. La determinación objetiva del contexto de la persona. Es cuando el individuo es ubicado en una sociedad o en un grupo social en una situación concreta o unas posibilidades materiales y sociales bien definidas. Número 2. La formación histórica de las necesidades personales según la actividad proporcionada, estimulada y exigida por las relaciones sociales. Necesidades que se apresan en un determinado estilo de vida. Número 3, la transmisión de un marco de referencia ideológico de normas y de valores asumiendo psicológicamente como actitudes ante las diversas realidades. En este marco ideológico sirve de justificación las necesidades personales y a los intereses de la propia clase que en ellas encuentran asiento. Psicología de clases. Para comenzar este tema, Martín Baró nos habla de que un análisis empírico del comportamiento de una cierta clase social nos puede llevar a la conclusión de que estas personas tienen determinadas formas de actuar. También nos menciona que la psicología de clase consiste en aquellas formas de pensar, sentir, querer o actuar propias de los individuos que pertenecen a las diferentes clases históricas. Además nos dice que la psicología de clase es un producto histórico constituido por formas empíricas que dependen de la situación en que se encuentra una clase en determinado momento y que por tanto pueden manifestar o no, según los casos, los intereses de esa clase social. Nos daba el ejemplo de el obrero machista. Vamos a pasarlo a nuestra realidad. Como ustedes saben, nosotros tenemos mucha violencia intrafamiliar. Entonces podemos decir en base a este pensamiento que Martín Baró comparte, es que ellos le pegan a la mujer porque eso así fue como los criaron, o ellos ven, o ellos se sienten con el poder, o al mismo tiempo ellos están canalizando las mismas maneras en que han sido tratados, ¿verdad? Su entorno tiene mucho que ver al respecto. Nos dice también que la psicología de una clase exprese realmente sus intereses depende en gran medida, dice, de la conciencia social. ¿Pero qué es la conciencia social? ¿A qué llamamos nosotros conciencia social? No debemos confundir conciencia individual y conciencia social. La conciencia individual es primero y ante todo una conciencia psicológica, hecha posible en un individuo de una clase social a partir de los condicionamientos de esa clase en una determinada formación social. Lo que hablábamos, es machista o golpea a su mujer porque él fue formado de esa manera. Su padre hacía lo mismo y su abuelo hacía lo mismo, él vio y creció en esas circunstancias. Ahora bien, en cuanto a lo que es la conciencia de clase, Martín Baró nos da el ejemplo del campesino que allá en 1981, en medio de la guerra civil en El Salvador, él quiere que todo vuelva a la realidad, a como era antes, porque pues se están viendo seriamente afectados por lo que está pasando. Nosotros, en nuestros tiempos, a veces nosotros, nuestros abuelos o nuestra gente mayor, ellos dicen, oh, quisiera que el tiempo fuera como antes, no había peligro, los niños corrían, salían a la calle, etcétera, etcétera. Pero como están viendo la crisis de seguridad que tenemos ahora en nuestro país, entonces ellos hacen conciencia de lo que está pasando. Entonces dice Martín Baró que podemos decir que las personas y grupos tienen conciencia social cuando perciben con más claridad los intereses objetivos de su clase. Cabe mencionar que es en momentos de crisis y no de estabilidad social que estas dos fluyen.
pertenencia a una clase social o alineación, ¿verdad? Para que nosotros tengamos nos sintamos parte y actuemos conforme a un cierto tipo de clase social, debemos de identificar si estamos siendo, pertenecemos a esa clase o simplemente estamos siendo alienados a esa clase. En la medida en que la ideología mantenida por una persona exprese una distancia entre sus rasgos psicológicos y su pertenencia a una clase social, entre sus necesidades y los intereses objetivos de esa clase, de los que es estructuralmente inconsciente, en esa misma medida se está determinando su grado de alienación social. ¿Qué es alineación? Para Marx dice que la alineación es el estado que el capitalismo produce en el ser humano al despojarlo del producto de su trabajo, endiosar sus relaciones interpersonales y ocultar las raíces de su realidad histórica, desintegrando así su esencia humana. ¿Verdad? Para Carlos Marx, la alineación dice que nos vuelve seres decadentes, seres que no pensamos, seres que solo estamos trabajando y sin ninguna aspiración nuestra, estamos trabajando para enriquecer a los demás. Otro sociólogo, Melvin Seaman, identificó 6 posibles significaciones de alineación. Entre ellas tenemos la impotencia, que es el sentimiento de falta de control hacia los hechos, ¿verdad? No tengo control sobre lo que está pasando, por ende tomo una actitud neutral, o sea, no es a mí, no puedo hacer nada. La insignificancia, falta de comprensión de los hechos personales y sociales. Muchas veces las personas, por más que las cosas estén pasando a su alrededor, no tienen la comprensión, no tienen la suficiente conciencia de lo que está pasando y por ende no le toman importancia. La carencia de normas. Esto me recuerda a una frase que hay que hacer lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Para llegar al poder, por decirles algo, hacer las cosas no debidas para poder obtener esos objetivos sociales, ¿verdad? Que nos lo pide la sociedad. También está el aislamiento oxiológico, que más adelante este mismo Melvin Seaman le llamó extrañamiento cultural, el rechazo de los valores aceptados en su sociedad, ¿verdad? Es decir, estoy en una sociedad, pero yo quiero imitar a otras personas o a otros países o a los que miro en las redes sociales. Entonces, también el 5 dice extrañamiento de sí mismo, dedicarse a actividades que no se acoplan a sus ideas y aspiraciones personales. Como les decía antes, trabajamos para un sistema en el que solo le importa por decirlo así, nuestra espalda, nuestro trabajo y cuando somos inservibles simplemente somos desechados y más sin embargo nadie se preocupa por decir esto era lo que yo quería hacer toda mi vida. La gente se jubila y habiendo hecho toda su vida algo que no quería. El aislamiento social, sentirse rechazado por la sociedad, ¿verdad? Muchas personas van a sentirse rechazado por la sociedad por no tener las cosas que la sociedad en ese momento está exigiendo. Vaya, por ejemplo, no tener el último celular, no tener la última computadora, no tener el último televisor inteligente. Si yo no lo tengo, entonces la sociedad no me acepta y yo me siento por ende rechazada. También Sima nos da esta teoría sobre la sociedad de masas. Dice que supone que ciertas tendencias estructurales también hacen consecuencias en la manera en que las personas se comportan. De las tendencias tenemos del parentesco a la impersonalidad, o sea, de lo que conocemos y después a hacernos totalmente de la vista gorda, de las formas tradicionales a las racionales, dice, de la homogeneidad a la heterogeneidad, de la estabilidad a la movilidad, de la masificación
También dice las formas de alineación serían las que ya vimos, las que vamos a ver más adelante: impotencia, insignificancia, carencia de normas, aislamiento, extrañamiento de sí mismo, aislamiento, que fueron las que vimos anteriormente. Y estas tendencias estructurales y estas formas de alineación, por ende, traen consecuencias comportamentales en la vida del ser humano. Pasividad política, por ejemplo, nos dice él, no votando, vaya. Dice, ¿para qué voy a votar si de todas maneras van a hacer fraude? Huelgas salvajes, a veces hasta para hacer manifestaciones. Yo siempre he dicho que hasta para eso, para manifestarse, uno tiene que tener una cierta conciencia, un cierto desarrollo para hacerlo. Movimientos de masa, prejuicios étnicos, desorden mental, ausentismo escolar, bajo nivel de información, suicidios, todas estas consecuencias, todos estos comportamientos tienen que ver con esas tendencias estructurales y con estas formas de alineación. Para Alain Touraine, la alineación es parte del conjunto de relaciones de clases que se da en un sistema social. La alineación dice, la adopción por la clase dominada, orientaciones y de prácticas sociales y culturales determinadas por los intereses de la clase superior. En este enunciado, Alain Touraine nos está diciendo que adoptamos a veces inconscientemente o conscientemente las orientaciones o lo que la clase dominante en ese momento quiere que nosotros adoptemos. Y esto dice que enmascara las relaciones de clase, planteando la existencia de una situación social y cultural reconocida como el campo común a todos los actores y definible sin recurrir a las relaciones de dominación. También según Touraine, la alineación se expresa de la siguiente manera: las clases dominadas asumen como propios los intereses y valores de la clase dominante sin que ellos se traduzcan necesariamente en una conciencia subjetiva de impotencia o significancia. Nos lleva al ejemplo del consumismo. Vaya, nosotros crean necesidades que realmente no son necesidades, son entre comillas necesidades porque ellos necesitan vender, necesitan producir, entonces para eso estamos nosotros, para comprar, según ellos, ¿verdad? La psicología de clase describe los rasgos característicos del pensar. Esto ya es como resumen del pensar, sentir y actuar propios de los miembros de una clase social en una situación concreta, pero puede expresar los intereses o no de esa clase, sino de la clase social dominante, lo que constituye un estado de alineación social. Es decir, pensamos que tenemos pertenecemos a una clase social, sin embargo estamos siendo alienados a las que están en el poder, en el dominio. Eso es todo. Mi compañero con ustedes. Buenos días, licenciada y compañeros. Seguimos con nuestro tema de psicología de clase. Pablo Freire en 1970 ha propuesto una tipología psicosocial que muestra el carácter del enajenado. Son los rasgos psicológicos, especialmente en las personas de las sociedades capitalistas. Pablo Freire fue un pedagogo filósofo de origen brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica. Otra palabra importante es enajenado. Persona que padece enajenación mental, que significa es una locura, demencia o pérdida de la razón. Y por último tenemos sociedades capitalistas. Las sociedades más comunes son sociedades anónimas y sociedades limitadas. Y la más sonada es la limitada, forma de organización capitalista que es muy común entre las pequeñas y medianas empresas. Ahora pasamos a las características de opresor y oprimido. Encontramos características de opresor y oprimido para entender la tipología de Pablo Freire. En opresor, todo lo es debido por naturaleza. Y la otra es, se cree hombre por excelencia. En oprimido tenemos todo lo es negado por naturaleza, todo lo contrario a opresor.
Y la siguiente es, ser hombre es ser como el opresor. ¿Qué significa opresor? Persona que oprime o domina con autoridad excesiva o injusta, o sea, que abusa de su poder sobre otra persona. Como ejemplo tenemos cuando una persona abusa de su posición social, que esto se da mucho en nuestro país, ya sea con los trabajadores doméstica, con un trabajador que trabaje con la empresa privada, con la empresa de gobierno, suele pasar mucho. Y también tenemos oprimido, persona que está sometida a la humillación o tiranía de alguien. Y luego pasamos a la siguiente. Otro ingrediente vital es la transformación educativa de Pablo Freire. Lo plantea, es que cada educador tenga la certeza que sus alumnos son capaces de alcanzar la meta, es decir, adquirir distintos aprendizajes. Esa profunda creencia es clave para empezar a percibir otra realidad. Sin ella, poco se puede lograr. Freire diseñó un método de alfabetización con el que las personas aprendían a leer y a escribir al mismo tiempo, con el efecto de crear una situación de opresión. ¿Qué significa opresión? Es el uso del poder que brinda beneficios al opresor a expensas de los intereses de la voluntad del oprimido. La opresión es una forma de injusticia que ocurre cuando un grupo de personas está sometida a la voluntad de otro, mientras que el otro disfruta de algún privilegio. Y seguimos con vencer la educación bancaria utilizando el diálogo, el compañerismo, el pensamiento crítico, buscando un saber mutuo hacia un docente, estar al servicio de la liberación. ¿Qué significa la palabra vencer la educación bancaria? Es la concepción de la educación como un proceso en el que el educador deposita contenidos en la mente del estudiante. Y luego pasamos a la siguiente, que dice, fue comprendiendo que la liberación histórica de la opresión exigía formas de organización y frases políticas capaces de cambiar la estructura básica de la organización social explotadora. La palabra praxis política consiste en establecer una disciplina profesional en la praxis política diaria. Dejar el rol de víctima, de oprimido, de ser un dependiente emocional es un proceso de transformación que requiere de un auténtico compromiso personal. La transformación, cuando algo se modifica, altera o cambia de forma, manteniendo su identidad. Algo muy importante es esta frase que dice, lo mejor de esta teoría es que si yo me transformo, mi entorno se transforma conmigo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias, licenciada y compañeros.